Este video llega gracias a... Aumenta el valor de tu casa con rebajatoscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Sí, bueno, había anunciado Fernando a nuestra invitada a continuación. Es Rona Rísquez, es una periodista de investigación independiente que ha publicado un libro que tiene una actualidad enorme. Y hablábamos con el congresista Surín de la lucha contra la inseguridad. Uno de los aspectos, por ejemplo, Fernando, que se ha discutido mucho cada vez que se menciona el plan Bukele y la posibilidad de adaptarlo a nuestro país, es que son situaciones, las de El Salvador y la de Perú, completamente diferentes. Para comenzar, porque aquí el origen de la inseguridad es diverso. Uno de los rubros que ha crecido de manera, escandalosa en los últimos años es el crimen organizado. El Tren de Aragua. ¿Quién no ha escuchado hablar del Tren de Aragua? Ese es el título del libro que ha publicado Rona Rísquez, periodista de investigación con la que conversaremos a partir de este momento. Ella está en Venezuela, nosotros aquí. Rona, muchas gracias por atendernos y buenos días. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Al contrario. Cuéntanos un poco sobre el origen de esta organización criminal, que además lo increíble es que en el libro tú narras cómo esta banda empieza a crecer y a manejarse incluso desde prisión. Y es una cosa que uno dice, caramba, ¿qué pasó aquí? Se entregó la cárcel prácticamente para que se convirtiera en escuela de criminales. Sí, exactamente la banda surge en una prisión y justamente tiene que ver con la poca atención o quizás, la falta de atención, de asistencia, la falta de medidas para atender el sistema penitenciario o los sistemas penitenciarios, porque eso no solo está pasando en Venezuela, vemos lo que está pasando en Ecuador con las prisiones y hay situaciones similares. Entonces, yo creo que hay un elemento que es importante y es efectivamente la atención que debe darse desde el Estado al sistema penitenciario. Y cuando digo atención, no significa que los presos van a estar como están en algunos casos, y en el caso de la cárcel de Tocorón, que es donde está el Tren de Aragua, en condiciones de lujo, etcétera, etcétera, sino que debe haber un sistema penitenciario que funcione, que garantice los derechos de los presos, pero que al mismo tiempo se encargue de que estas personas cumplan con las condenas que les fueron impuestas por haber violado las leyes, ¿no? Haber cometido delitos. ¿Hasta dónde llegan, Rona, quisiera preguntarte, hasta dónde llegan hoy los tentáculos del Tren de Aragua y cuál es en este momento su situación como organización criminal internacional además? En este momento están en 8 países de América Latina, entre ellos Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela. Cuando digo están, no significa que tienen todo el país tomado, todos estos países tomados. Estoy refiriéndome a que tienen presencia y algún tipo de actividad criminal, o sea, han logrado expandirse o expandir sus operaciones a estos países y han logrado en algunos de estos países hacer alianzas con grupos criminales de estas locales con los que están operando en este momento. Entonces, realmente lo interesante allí es cómo el crimen transnacional ha logrado, o sea, el crimen organizado ha logrado convertirse en estructuras transnacionales como estas que están operando a lo largo de América Latina y que no solamente operan, hay una cosa que yo a veces trato de hacer énfasis y es que no es mirar si son venezolanos o son peruanos o son ecuatorianos, es crimen transnacional, es crimen organizado que está operando en cualquier país y vemos casos como, por ejemplo, el del fiscal Pechi del Paraguay, asesinado en Cartagena, Colombia, y el tirador fue un venezolano y los que contrataron todo el proceso aparentemente eran brasileros. Entonces, o sea, son organizaciones que están trabajando en alianza y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta. Sí, buenos días, Rona Rísquez, felicitaciones por el libro. Sabemos que ha sido víctima de amenazas para que no lo publique y usted ha tenido el coraje civil de contribuir con los conocimientos que ha ido acumulando usted sobre ese tema. Quisiera preguntarle 2 cosas. Número 1, ¿qué ha causado que este grupo criminal se haya convertido en el número 1 por lo pronto en Venezuela y también en algunos países fuera de Venezuela? ¿Por qué ha ganado la batalla contra otras bandas que se habían formado junto a ellas? Y la segunda pregunta es esta, ya lo ha dicho Mávila Huertas, ¿cómo es posible que el jefe máximo de este grupo criminal multinacional siga operando
al interior de una cárcel en el estado de Aragua, justamente en la localidad de Tocorón. ¿Qué complicidades son necesarias para que un criminal de esa envergadura siga dirigiendo operaciones en varios países, pese a estar detenido en una cárcel pública? Sí, en el caso de por qué han ganado la batalla, el grupo tiene unas habilidades. Yo no diría que han ganado la batalla, pero sí diría que pues han logrado avanzar o expandirse y establecer operaciones en otros países por algunas características particulares, que es por las cuales yo digo que son un grupo que ha revolucionado el crimen organizado en América Latina. Uh-huh. Y es porque tienen una gran capacidad de adaptación, tienen una gran capacidad de negociación, buscan alianzas con grupos locales y las logran, como por ejemplo alianzas con el PCC, que es el grupo más poderoso de Brasil. Logran hacer pactos, por ejemplo, con el ELN de Colombia, que no son aliados formalmente, pero ambos operan en una misma frontera y cada uno con sus actividades y se respetan, ¿no? Y es muy importante considerando que el ELN es un grupo guerrillero con una tradición de muchísimos años y con una gran capacidad de fuego, ¿no? Entonces, estas son algunas de las habilidades que tienen. Además, son un grupo que los investigadores chilenos los han denominado un grupo multipropósito, porque se dedica a una serie de actividades ilícitas. Y no solamente, por ejemplo, el narcotráfico, sino que tienen, por ejemplo, o sea, digo el narcotráfico porque, bueno, es como lo más común a lo que uno está acostumbrado a ver que se dedican los grandes carteles. Claro. Pues no, el TREN se dedica a una infinidad, o sea, 20 delitos o más. Entre ellos trata de personas o de mujeres para explotación sexual, tráfico de migrantes, narcotráfico también, microtráfico de drogas, extorsiones, estafas. Entonces, esto los ayuda también a consolidarse o a meterse en cualquier mercado ilícito con el cual haya un espacio o ellos vean un espacio, una oportunidad. Esto con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, Fernando, pues sí, o sea, eso es lo que todos quisiéramos saber, o sea, cómo es posible que este personaje siga estando allí en esta prisión, operando con toda... o dirigiendo a esta organización, y luego vemos cómo fuera de la prisión hay una custodia de la Guardia Nacional venezolana. Estamos hablando, perdón, Rona, la interrupción, estamos hablando de Héctor Guerrero, ese líder. Así es, él es Héctor el líder. Guerrero Bueno, son tres Flores, líderes, pero claro. Él es la persona que dirige el grupo desde la prisión. Desde Tocorón. Tenemos una fotografía precisamente de la cárcel. Es una cárcel aparentemente segura, ¿no? Una mole de cemento podríamos calificar, pero tú nos decías además, y tú has tenido la oportunidad de ingresar a la cárcel, y eso me parece súper valioso, porque lo decías bien en el libro, lo dices bien en el libro, que no podías escribir sobre esto si tú no habías estado en el terreno precisamente donde germinó la organización criminal. ¿Qué puedes contarnos de esa experiencia tan particular de haber ingresado a la prisión de Tocorón? Sí, bueno, era muy importante porque no estábamos acostumbrados a ver o a tener todas las versiones de lo que se decía de la prisión, pero una cosa es que te digan que tiene piscina, que tiene estadio de béisbol, que tiene zoológico, y otra cosa es que tú vayas y veas que efectivamente es así, que tiene todo eso, que además tiene una discoteca, que tiene restaurantes, que tiene locales comerciales, que tiene que los presos se desplazan en motocicletas, que las personas, hay personas armadas que están dentro de la prisión y que son presos, no son funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario ni tampoco de los cuerpos de seguridad venezolanos. Entonces, bueno, la verdad es que el contraste también de la vida, de estas condiciones que uno pudiera considerar de lujo. Yo no diría lujo, pero sí diría que son unas condiciones bastante aceptables para vivir, sí, bastante buenas, cómodas. Exacto, cómodas, esa es la palabra. Rona Rísquez, yo le ruego que no están así. Yo le ruego que nos espere un instante, tenemos que hacer una pausa, pero queremos retomar nuestra conversación con usted para que nos dé algunos datos de lo que usted sabe sobre las actividades del TREN de Aragua, específicamente en el Perú, nuestro país. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con una periodista venezolana especializada en crimen organizado y particularmente en el TREN de Aragua, Rona Rísquez. Estamos conversando desde Venezuela con Rona Rísquez, una periodista de investigación que ha publicado un libro muy importante sobre el TREN de Aragua y la evolución de la criminalidad organizada en Venezuela y en América del Sur. Y le habíamos preguntado, Rona, por favor, ¿qué información tiene usted respecto a la presencia del TREN de Aragua en el Perú? ¿Con qué grupo se ha aliado? ¿Qué tipo de actividades criminales protege acá en el Perú? Sí, en el caso del Perú,
Pues la presencia es el grupo directamente, o sea, integrantes del Tren de Aragua directamente han llegado a Perú y digamos que hacen operaciones en conjunto con algunos otros grupos venezolanos que también han llegado al Perú. No tengo conocimiento de qué tipo de vínculo tienen con grupos peruanos en particular y las actividades a las que se dedican son principalmente la trata de mujeres migrantes, generalmente de venezolanas y colombianas, para explotación sexual, el microtráfico de drogas y las extorsiones. Son 3 de los delitos en los que tengo conocimiento que están involucrados. Es probable que también estén involucrados en algo de tráfico transnacional de drogas, pero no tengo información verificada sobre eso. De acuerdo. Aquí hubo un personaje, el maldito Cris. No sé si tienes alguna información en particular sobre ese caso. No, o sea, sé que en Perú han detenido a varias personas que pertenecían a la organización o pertenecen a la organización y tenían rangos importantes, pero más allá de eso no, o sea, sé que eran como los líderes o los que estaban ejerciendo algún rol de liderazgo dentro del Perú, incluso una mujer vinculada a estos personajes que también está ejerciendo el rol de liderazgo dentro de la organización. Wanda, pero Wanda. Aquí la conocemos como Wanda. Exactamente. Sí. Entonces, esos son como parte de la estructura. No podría decirte si son personas que eran muy importantes dentro de la organización en Venezuela. O sea, generalmente muchos son personas que sí han estado ya en prisión en Venezuela y por eso llegan a tener alguna jerarquía, dirías liderazgo. tú. Se van ganando la posición dentro de la organización. Un tema importante tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Y tú mencionabas algo antes de ir a la pausa. Hablabas que se dedican a la venta de al menudeo de droga, pero ¿hay también lazos con el narcotráfico como lo conocemos, digamos, de manera clásica, las grandes mafias, los grandes cárteles del narcotráfico? Sí, bueno, han tenido, en el caso de Ecuador, por ejemplo, están aliados con una organización que en Ecuador está vinculada al cartel de Sinaloa. Y en el caso venezolano, pues han tenido también actividades en zonas donde hay presencia del cartel de Sinaloa. Presencia, digo, que se mueve droga del cartel de Sinaloa, no que opera el cartel de Sinaloa necesariamente en Venezuela. Entonces ellos han estado operan en zonas donde está este grupo, por lo que es muy probable que también tengan nexos con el cartel de Sinaloa. El financiamiento. Se requiere logística, se requiere dinero para mantener una organización tan grande. Aquí hemos visto, por ejemplo, a la policía ingresar a casas muy bien equipadas, que se denominan búnkers, ¿no? Donde se encuentran viviendo, residiendo, alquilan estas casas y no viven nada mal, por lo que se puede apreciar después de los operativos de la policía. ¿De dónde sale el dinero de la organización? ¿Cuál de los rubros o de los delitos es el más rentable, dirías tú? Mira, ellos tienen un rubro que no necesariamente es el más rentable, pero que sí es como el que les garantiza el flujo de caja, la operación básica. Exactamente, que es lo que ellos llaman el cobro de la causa, que es una pequeña extorsión que le cobran semanalmente a todos los presos de la prisión de Tocorón. Y este cobro de causa es también eso, pues extorsiones. La extorsión es uno de los delitos que le genera una renta, entre comillas, fija o más o menos fija, estable. Y es una renta bastante considerable, o sea, unos cuantos millones de dólares al año. Luego vemos el tema de la trata, luego vemos el microtráfico, tienen otras actividades, contrabando de chatarra y otros servicios que préstamos prestan, gota a gota, Rona, esta modalidad que nació en Colombia, estos préstamos gota a gota que uno no termina de pagar nunca y que son también motivo para que las víctimas sean extorsionadas. Así es. Esta es una modalidad que para el caso de ellos es nueva, totalmente nueva. De hecho, en Venezuela prácticamente no existe el gota a gota. Entonces, verla, que la estén aplicando en Perú y que la esté aplicando el tren, es parte de lo que he hablado antes, de que ellos diversifican sus actividades ilícitas según la demanda del mercado o lo que ellos consideren una oportunidad de mercado. Es muy probable que hayan visto que en Perú tenían una posibilidad de entrar con este delito y empezaron a ejercerlo. Rona, una pregunta delicada para usted, sin duda, que tiene que ver con la policía venezolana, porque en el caso justamente al cual se ha hecho referencia de Christopher Fuentes, conocido como Maldito Cris, hubo imágenes en una cámara de videovigilancia de las circunstancias en las que mató a un funcionario municipal, a un sereno, como le llamamos acá en el Perú.
pero no sabíamos quién era, y aparentemente es la policía venezolana que pasó su identidad, puesto que estaba prontuariado en Venezuela, donde había matado a un policía. Por eso quiero preguntarle en general qué se puede decir sobre la colaboración de la policía venezolana con policías de otros países ante un fenómeno nacido en Venezuela, pero como usted dice, ha expandido su actividad tentacular en 8 países sudamericanos. Bueno, en principio, cuando toda esta situación comienza, no había intercambio de información prácticamente con la policía venezolana por distintas razones. Entre otras, pues varios de los gobiernos de la región no reconocían al gobierno de Venezuela. Pero esto ha ido cambiando, y en la medida en que esto ha ido cambiando, lo que poco que sé es que sí hay un poco más de intercambio de información, y desde acá, desde Venezuela, se está suministrando algo de información a las policías del resto de los países de la región sobre este tema. Bueno, es una buena noticia, ¿no? Porque lo mínimo que se puede esperar es que respecto de amenazas criminales sean naturalmente objeto de una colaboración más allá de toda consideración política. Usted misma, señora, ha sido amenazada. Díganos, por favor, cómo está viviendo esta situación de ser fiel a su vocación de periodista de investigación pese a las circunstancias adversas. Sí, bueno, tomando medidas de seguridad y pues eso, básicamente tomando medidas de seguridad sobre este tema, sobre todo porque no hay claridad de dónde provino la amenaza. Entonces, esta es una de las razones por las que tampoco hay certeza de dónde se dio. Pues, claro. No se sabe. Rona, continúas con la investigación, sin embargo. Sí, continúo con la investigación en otros ámbitos, en otros temas, también conectados con esta línea de trabajo que tiene que ver con grupos armados no estatales en Venezuela y en general en América Latina. ¿Hay en mente una próxima publicación? Probablemente sí. De acuerdo. Probablemente sí. Muy bien, Ronald Rísquez, muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones, gracias. Por hacer una investigación de alcance regional. Estamos concernidos en el Perú junto a su país y otros. Ojalá que tenga usted el tiempo para investigar y sacar a luz cosas que deban ser combatidas y erradicadas de nuestros países. Muchas gracias y muy buenos días y felicitaciones por su trabajo. Buenos días. Muchas gracias y gracias por la invitación. Un gusto. Para usted. Son las 9:00 a.m. Nosotros vamos a la pausa, escuchamos los titulares de la hora y regresamos en Ampliación de Noticias.